La interpretación es el conjunto de procedimientos mediante los cuales se busca encontrar el sentido, el alcance de las normas jurídicas a los fines de la norma para su correcta aplicación, asegurando con esta la justicia. Este concepto, afirma Ferrari y Auer, introduce elementos importantes que nos conducen a considerarlo el más completo. Primeramente, la consideración de que es un conjunto de procedimientos, ya que ciertamente interpretar el derecho es un proceso complejo. Por otra parte, su objetivo debe ser la búsqueda de los fines de la norma, o en lo que se afile el criterio objetivo, opinión que compartimos mayoritariamente. Todo ello se realiza con vista a la correcta aplicación, elemento que aunque aparentemente parece simple, tiene una gran significación, ya que no solo se busca la simple aplicación, sino la más correcta, asegurando justicia. La interpretación del derecho, también conocida como hermenéutica jurídica, es crucial para los juristas y constituye una parte fundamental de su labor. Una correcta interpretación garantiza la adecuada aplicación del derecho, protegiendo así los derechos subjetivos y el principio de la igualdad. Es ampliamente reconocido que una interpretación sabia asegura la justicia, mientras que una interpretación errónea puede conducir a la injusticia. La interpretación, en todas sus formas, es fundamental en el ejercicio del derecho. Esta tarea interpretativa debe adaptarse a los métodos, reglas y principios establecidos en el ordenamiento jurídico de cada país, como en el caso del Ecuador. En el pasado se llegó a cuestionar la necesidad de la interpretación del derecho, pero en la actualidad, debido a las lagunas normativas, los cambios en las circunstancias sociales, la evolución histórica del derecho y otras razones científicas, se reconoce ampliamente la importancia de la interpretación en la aplicación del derecho. La interpretación de las normas legales es la primera etapa en su aplicación, y aunque en algunos casos la lectura directa de una norma puede parecer suficiente, en muchos otros casos requiere un análisis más profundo. Es importante destacar que la mera comprensión del contenido de una norma implicada en sí es un acto interpretativo. Algunos principios básicos de la interpretación jurídica incluyen el principio de la legalidad, principio de interpretación literal, principio de la interpretación sistemática y principio de interpretación histórica. Comencemos con el primero, principio de la legalidad. Se refiere a la obligación de los jueces y otros intérpretes de aplicar la ley tal y como está escrita. Principio de la interpretación literal. Este principio sugiere que las palabras de la ley deben ser interpretadas en su sentido más común y literal, a menos de que haya una razón clara para poder hacerlo de otra manera. Principio de interpretación sistemática. Consiste en interpretar una disposición legal en el contexto más amplio de todo el sistema legal en el que se encuentra. Principio de interpretación histórica. Se refiere a la consideración del contexto histórico en el que se redactó una ley para comprender su significado original. La interpretación también se clasifica tomando como referencia determinados criterios. El primero de ellos tiene en cuenta el ámbito en el que se realiza, dentro de la cual encontramos la interpretación judicial y la interpretación científica. La interpretación judicial, denominada también usual, es la que realizan los jueces y tribunales en el ejercicio de su actividad jurisdiccional. La interpretación auténtica es aquella que realiza el legislador, autor de la norma. Por su naturaleza, la norma interpretativa ha de tener el mismo o superior rango que la norma interpretada. La finalidad de este tipo de interpretación es definir una interpretación determinada que excluye otras posibles, y su eficacia se proyecta hacia el futuro, por lo que se dice que tiene un alcance innovador. En el caso de un sistema jurídico ecuatoriano, los artículos 429 y 436 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y su primer numeral aluden a que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional. Empero, no significa que sea el único, pues según la redacción de la norma, no serán solo los jueces, sino también las autoridades públicas y también los ciudadanos los que pueden interpretar la Constitución para su aplicación conforme a la obligación contenida en el artículo 426. En segundo lugar tenemos a las clases de interpretación por sus resultados.
dentro de la cual se identifica la interpretación declarativa, la interpretación crítica o correctiva. La interpretación declarativa es una forma de interpretación textual, pues los resultados que se obtienen mediante ella quedan siempre dentro del campo de las significaciones posibles que permite el texto interpretado. Existe por último la denominada interpretación doctrinal o libre, aquella que realizan los investigadores y estudiosos del derecho, que si bien carece de todo valor vinculante, puede ser una útil guía de carácter instrumental para el desenvolvimiento de la vida jurídica y la fundamentación de la jurisprudencia como fuente del derecho en Ecuador. Ahora bien, tenemos los métodos de interpretación según la doctrina y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El método gramatical o filológico se emplea para entender el significado de las palabras en un texto, basados en la filosofía, por supuesto, aunque muchas veces se requieren conocimientos jurídicos especializados para valorar estos términos legales. Ahora bien, en la Constitución del Ecuador del 2008 establece que las normas constitucionales deben interpretarse de acuerdo con su texto literal en armonía con la Constitución en su totalidad, y que en caso de alguna duda se interpretarán de manera que favorezca la plena vigencia de los derechos y se respete la voluntad del constituyente, siguiendo así los principios generales de la interpretación constitucional ecuatoriana. El método exegético o histórico se originó en la concepción divina de los reyes y luego en Francia, como parte del movimiento codificador derivado de ideas racionalistas para resolver problemas en la interpretación de la ley. Se puede dividir en estático o dinámico, y en ambos casos implica buscar la voluntad o intención del legislador al elaborar una ley oscura u omisa, considerando la finalidad original de la ley en el contexto económico, político, social de su creación, sin añadir interpretaciones nuevas. Otro método es el dogmático o lógico sistemático. Los elementos lógicos de la interpretación son la ratio de la norma o la finalidad de la ley. Como fundamental principio lógico, se afirma que hay que rechazar toda clase de interpretación que suponga una contradicción de una norma con otra, o una interpretación de la norma que conduzca a una solución absurda. En cuanto a los elementos sistemáticos, resulta válido aclarar que el ordenamiento jurídico es en su totalidad un conjunto de normas entre las que existe interdependencia, de modo tal que el significado de cada una de ellas depende del significado de que tengan las demás sobre la misma materia que se relaciona con ella. A esta correlación unitaria entre el significado de las diversas normas que componen el ordenamiento jurídico y que la norma ayuda por su relación con las demás, se refiere el elemento sistemático. En conclusión, se puede deducir que los intérpretes legales de la Constitución y otros textos legales, como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el Código Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial, deben garantizar la aplicación de valores y principios inherentes a estos textos, convirtiendo la Constitución en un instrumento dinámico que no solo refleje el pensamiento y la voluntad de los poderes constituyente y reformador, sino que también promueva los principios fundamentales del orden constitucional. Una constitución no es una norma estática, sino un medio para identificar y desarrollar los derechos fundamentales que guían la aplicación del derecho común. La interpretación de cualquier norma legal en el Ecuador debe priorizar la coherencia y unidad de sentido, buscando así la armonía entre los preceptos y principios de la ley suprema, interpretando todo el sistema legal desde la perspectiva de la Constitución.